Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren bien. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1886, el Liberty Nickel. De hecho, no hago muchos videos de alguna de estas monedas, pero la historia de cada uno de estas monedas son sumamente interesantes. Por eso los animo que vea el video completo para ver si le interesa coleccionar estas preciosas monedas. Les menciono que les dejé varios links de otros videos de esta moneda nickel de otros años y hasta menciona varios precios. Una de las cosas que deben aprender que a pesar de ser una fecha de los 1800, no significa que tiene mucho valor. Lo más importante es si tiene errores que provienen de la casa de la moneda, su grado o condición y sobre todo si tiene fechas claves. Tal vez usted pregunta, ¿qué significa fechas clave? Pues primeramente es una moneda que es escasa y al no haber mucho de estas monedas, pues los coleccionistas lo quieren más y más. Otro detalle en las monedas es que sea valioso y buscado. Y en este caso, la moneda de Liberty Nickel de 1886 se encuentra entre un trío de fechas que hacen que coleccionar esta serie de 5 centavos del siglo XIX sea bastante difícil. Voy a dar varios ejemplos para un mejor entendimiento. La Casa de la Moneda de Filadelfia produjo de la moneda de 1886 Liberty Nickel y fue relativamente poca, con solo 3.326.000 que fueron acuñadas. Sin embargo, esta no es la producción más baja entre estas monedas de circulación en esta serie. Existe otras monedas con fecha clave y es la moneda de 1885 Liberty Nickel, que se produjo 1.473.300. No es mucho, ¿verdad? Bueno, pero existe una moneda con menos producción y es la moneda de 1912 S Liberty Nickel con solo 238.000 monedas. Esto significa que es más buscado esta moneda. Sin embargo, estas cifras de producción siguen siendo gigantescas en comparación con la moneda de 1913 Liberty Nickel. Bueno, ya según Wikipedia, que tuve que buscar más información, esta moneda se produjo en cantidades extremadamente limitadas, sin autorización de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, lo que la convierte en una de las monedas más raras y codiciadas para todos los coleccionistas y numismáticos. Para que se sorprendan, les daré varios precios de esta moneda de 1913. Primeramente, en 1972, la moneda se llegó a vender por por más de $100.000, que para ese tiempo era bastante. Entonces, en 1996, otra moneda se llegó a vender por más de $1.000.000 y estamos hablando en todo momento de la moneda de 1913. Luego, en el 2004 se llegó a vender otro por $3.000.000. Y eso fue para el 2004, pero en el 2010 hubo una subasta que se llegó a vender por $3.7 millones. ¡Wow! Increíble. Y es verdad que la moneda de 1886 Liberty Nickel, que es, bueno, el que se supone que yo esté hablando en este video, pueden no ser tan raros como el costoso, bueno, como las otras monedas que ya mencioné. Sin embargo, es una moneda increíble para tener en su colección. Tengan en cuenta que algunos puntos que no favorecen esta moneda
Y es que en el momento de producción, su acuñamiento no fue muy fuerte comparado a otras monedas. Y podrán ver en alguna de estas monedas que se manifiestan ciertas debilidades en las líneas radiales de las estrellas, en el lado anverso de la moneda, también la suavidad en el diseño del lado reverso de la moneda. eh, Pueden observarlo si es que tienen uno en su colección, y hasta puede ser difícil encontrar una moneda con cierta nitidez de acuñamiento en general, que tanto los coleccionistas pues desean una colección de un acuñamiento fuerte. Y bueno, ya teniendo todos estos puntos importantes con estas monedas de Liberty Nickel, veamos algunos de los precios según su grado o condición de la moneda de 1886 Liberty Nickel. En esta moneda podemos observar el grado G4 o F12. Su valor aproximado es de $175 y puede llegar hasta $375. En esta próxima moneda en grado XF40, su valor aproximado es de $700. Bueno, ya si la moneda está en mejor condición, tal como el Mint State, definitivamente los coleccionistas pagarán mucho más. En grado MS62 estarán aproximadamente en $1,750. En esta próxima imagen pueden ver un grado de MS65 y pueden observar la diferencia del tipo de acuñamiento y las condiciones que van mejorando. Esta moneda de MS65 estará aproximadamente en $5,500. Veamos la próxima moneda y es en grado MS66. Los precios oscilan entre $12,500. Y para los que me siguen, saben que me gusta dar precios récord, tal como sucedió en una subasta del 2018 para una moneda de 1886 Liberty Nickel certificado por PCGS y en grado de MS67, pero se ha vendido por un $64,625, que no está mal dicho precio. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Sigamos aprendiendo sobre todas estas monedas y actualizando dichos precios. Y si les gustó este video, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Que sigan comentando, que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y fíjese, hace tiempo que no menciono que tengo mi dirección postal para los que desean escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, como hicieron con esta moneda que me la donaron, lo que pudieron ver al principio, la moneda de 1911 Liberty Head, que me lo donó el señor Ignacio Vargas. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.